quiero hablar del tema la negación de Pedro. Y la vida de Pedro es muy aleccionadora. La vida de Pedro es también para nosotros un ejemplo de cómo pasar etapas en la vida, pero que siempre Dios tiene un propósito. Y lo que vemos aquí de Pedro es que Jesús no permitió que totalmente Pedro se alejara, no se arrepintiera y le pasara como a Judas, totalmente lejos de la gracia de Dios. En la Biblia encontramos historias tristes, también aleccionadoras, de hombres que han pasado etapas en su vida y que esas etapas trajeron una lección para sus vidas. Y la Biblia dice que estas lecciones están aquí escritas para que no nos pase como ellos. Por ejemplo, la Biblia nos dice que Adán pecó, fracasó de cumplir el propósito de Dios en su vida, fue derrotado por Satanás, aunque él vivía en el paraíso. Y aunque él no había experimentado la maldad antes, él no se había peleado con su mujer, no había codiciado a otra mujer, él no había peleado contra otra persona, él vivía en un estado de inocencia. Sin embargo, él fue derrotado por Satanás y perdió la oportunidad de ser el Señor de toda la tierra, para vivir por muchos años en esta tierra, puedo decir por miles de años, siendo el Señor de la creación. Entendemos que el segundo Adán que vino a este mundo para rescatarnos es Jesucristo, el segundo Adán. Pero el primer Adán fracasó porque fue derrotado por el diablo. Encuentro también en la Biblia de varios hombres, como puedo decir Abraham, cuando se unió a Agar. Quiero mencionar de Moisés. Moisés realmente había tenido un encuentro personal, sobrenatural con Dios. Había escuchado su voz, había visto el poder de Dios en él y a través de él obrando para la redención de su pueblo de Egipto. Sin embargo, no entró a la tierra prometida porque él fracasó. Tan solo porque lo hicieron enojar y él desobedeció a Dios. Dios le había dicho, le vas a hablar a esa roca. Y él no le habló, él la golpeó. Y aún todavía comenzó a maltratar al pueblo de Israel. Y Dios le dijo, por cuanto tú no me has santificado delante de mi pueblo, no vas a entrar a Canaán. Vemos la historia de David, un hombre que también de manera muy hermosa tuvo una comunión con Dios. Él se llamaba o fue llamado el cantor de Israel. Desde muy joven, desde adolescente, él amaba mucho a Dios. Él componía cánticos a Dios. Él cantaba con sus instrumentos que Dios le había dado como habilidad para crearlos, para diseñarlos. La Biblia nos dice en Crónicas que los instrumentos que los sacerdotes y levitas usaban para adorar a Dios fueron inventados por David.
Él era un músico, él era un adorador. Dios estaba con él. La Biblia nos dice que Dios lo amaba mucho y que era un hombre conforme al corazón de Dios. Sin embargo, David fracasó. Fue derrotado por Satanás. Vimos que la Biblia nos enseña, nos ilustra esta triste derrota cuando él adulteró y cometió asesinato, matando a la mujer de al esposo de Betsabé. Vemos también en la Biblia, yo tengo aquí varias historias que recuerdo, pero yo recuerdo una de ellas de Salomón, hijo de David. Salomón, siendo un joven, algunos dicen de 20 y tantos años de edad, él había recibido ya el reino porque su padre David había muerto y él comenzó bien. Él amaba a Dios, temía a Dios, se fue a un tiempo de búsqueda de Dios allá en Gabaón. Pasó muchos días orando a Dios, pidiendo que Dios le guiara para gobernar al pueblo grande y numeroso como era la nación de Israel. 12 tribus que habían crecido, habían florecido y que había prosperado ese reino, y Salomón se encontraba en el apogeo del reinado de Israel sobre las naciones. Se le conoce ese tiempo la época de oro de Israel. Mucha riqueza, prosperidad y paz. Desde el Éufrates hasta el mar Mediterráneo había pues riqueza, había paz, había mucho dominio y el temor de las naciones estaban ante Israel. Salomón así que era un hombre de Dios. Él escribió 3 libros. La Biblia nos dice que escribió Eclesiastés, Cantar de los Cantares, la mayor parte de Proverbios. Un hombre usado por Dios. Sin embargo, fue derrotado por Satanás. Él fracasó porque la Biblia dice que él desobedeció a Dios. Tomando por mujeres o esposas a mujeres que eran paganas. Y él terminó postrado ante dioses como Baal, Astarot, Moloc, Milcom. En fin, qué derrota, qué derrota. Encontramos la vida de Pedro. Algunos dicen que Pedro era miedoso. Yo, pues no lo veo así en la Biblia. Pedro era muy atrevido. Pedro era un hombre que era muy ocurrente y de repente se le ocurría algo y lo hacía. Era muy arrebatado. Él era muy sanguíneo, pero también la Biblia nos dice que un día cuando él estaba pescando, porque era un pescador experimentado de Galilea, y la Biblia nos dice que un día Jesús se acercó al mar de Galilea y ahí vio a Pedro y a sus amigos que estaban tratando de pescar. Se acercó Jesús una mañana y les dijo: ¿qué no han podido pescar? Miren, Pedro, boga mar adentro y arroja tu red más adentro y ahí tú vas a encontrar peces. Pero Pedro le dijo: Señor, toda la noche he pescado o hemos tratado de pescar, pero no ha habido nada. Ahora, yo no soy un nuevo en esto. Quizá Pedro pudo haber pensado: yo soy un pescador experimentado, yo sé que no hay peces. ¿Y cómo es que ya en la mañana? Muchos de los pescadores dicen que es en la noche, es en la madrugada, cuando es posible encontrar peces. En la mañana ya casi no. Así que, de todos modos, él dijo: pero si tú lo dices, Señor, en tu nombre lo voy a hacer. Y la Biblia nos dice que Pedro obedeció
y recogió muchísimos peces, de tal manera que la red se rompía y tuvieron que llamar a otros pescadores para compartir esa grande pesca. Pedro salió, se arrodilló en tierra y le dijo a Jesús: no soy digno de estar delante de ti. Es más, vete de mí, soy un hombre pecador. Pero Jesús le dijo: hoy tú vas a ser pescador de hombres. Y Pedro siguió a Jesús. Pedro sí era muy arrebatado, muy ocurrente, pero yo creo que Pedro era valiente. Sin embargo, fue derrotado por Satanás. Negó a Jesús. Y Jesús le había dicho: Pedro, vamos a leer, versículo 31. Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Pedro estaba muy presuncioso. Él se sentía fuerte, valiente, autosuficiente, capaz de defender a Jesús. Y hasta dijo: Señor, de ninguna manera. No, yo no te voy a negar. Es más, yo voy a dar mi vida por ti. Y la Biblia nos dice que Pedro no era miedoso, porque cuando aprehendieron a Jesús, Pedro sacó la espada y le cortó la oreja de uno de los soldados. Entonces Pedro no era miedoso, era arrebatado, era sanguíneo, pero ¿qué le pasó? Fue derrotado. Hay un pasaje en la Biblia que dice: el que piensa estar firme, mire que no caiga. Yo puedo decirlo de otra forma, parafraseando: el que crea que peleando contra Satanás no pueda ser derrotado, que tenga más cuidado. Y amados, yo quiero decir, Satanás mismo, Lucifer, estando en el cielo, él dirigía las alabanzas. Algunos mencionan, era el director de adoración en el cielo. Él dirigía a miriadas y miriadas de ángeles que cantaban a Dios. Y ahí mismo él experimentó el orgullo, la presunción, la soberbia, la altivez, la autosuficiencia, la vanagloria, y fue derrotado. Así que Satanás tiene miles de años con grande experiencia haciendo derrotar a los hijos de Dios. Por eso, amados, no piense usted que no puede ser usted en algún momento derrotado. Si usted se considera autosuficiente, si usted es presuncioso, si usted dice: no, a mí no me va a pasar nada como Adán, no me puede pasar nada como Abraham, como Moisés, como David, como Salomón, como Pedro, ni como Satanás. A ellos les pasó eso, pero esto a mí no me va a pasar. Hermanos, tengamos cuidado, porque la Biblia dice en San Mateo capítulo 24 que el amor de muchos se enfriará. Y quizá usted puede decir: no creo que a mí me va a pasar. Yo he decidido seguir a Cristo y seguiré fiel a Jesucristo hasta la muerte. Pero a mí me ha tocado ver en mi caminar en la vida cristiana que muchos que así dijeron, que proclamaron su lealtad a Jesús, han sido derrotados. El diablo ganó ventaja contra ellos y ahora ellos son apóstatas. Abandonar la fe o negar a Jesús es apostasía.
Y entonces por eso hoy yo quiero hablar de la vida de Pedro, o la negación de Pedro, porque yo creo que estamos viviendo una etapa de la historia de la iglesia en la que si nosotros no cuidamos algunos principios que Jesús nos está diciendo, entonces podemos ser derrotados por Satanás. Ninguno está exento. Si Satanás, que estaba en el cielo, si Adán, que estaba en el paraíso, si Jesús mismo fue atacado por Satanás, aunque él no fue derrotado ni pecó, ¿qué nos espera a nosotros? Hermanos, estamos en una guerra espiritual. Y esa guerra espiritual no es de un día, no es de que nos enfrentamos contra nuestro enemigo espiritual solo por un día o por un momento o por una circunstancia, llámese tentación, enfermedad, una aflicción, un sentimiento de amargura, y ya se nos va a olvidar y se acaba y estamos en tregua contra nuestro enemigo. No, no es así. Es una guerra de por vida. Y aunque usted y yo se nos quisiera quizá olvidar, amados, al diablo no se le olvida. Estamos en una guerra contra Satanás y él está más interesado en derrotarnos. Está más interesado en destruirnos, en quitarnos de la carrera hacia la meta, de tumbarnos, de hacernos a un lado, en muchas otras formas. Así que me llama mucho la atención que Jesús le está anticipando a Pedro: Simón, Simón. La palabra Simón significa carrizo o caña seca, hueca. Y la caña seca, si usted la pisa, es quebradiza, es muy débil, crece a las orillas de los pantanos, de los ríos, de lugares donde hay agua, pero los carrizos no son fuertes. Y la palabra Simón significa caña que se mueve. Y le está diciendo así: Simón, tú eres una caña. Antes que el gallo cante, me vas a negar. Te estoy anticipando para que tú tengas cuidado. Pero Pedro contestó de otra manera. Y él dijo: no, nunca te voy a negar. Yo nunca. Es más, voy a dar mi vida por ti. Antes de que tú mueras, mejor yo voy a morir por ti. Pero Jesús le dijo: Simón, el diablo me ha pedido tu vida para zarandearla, pero yo he rogado que tu fe no falte. Amados, ¿cómo es que el diablo tuvo el permiso de parte de Dios para zarandear a Pedro como un trigo? Porque había un derecho legal que tenía Satanás sobre Pedro. Así que hoy vamos a estudiar la negación de Pedro, y en un sentido es las causas y lecciones de la tentación de Pedro. Vamos a ver lo que dice la Biblia en Colosenses capítulo 1, versículo 13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Nos ha librado de la potestad, del reino de las tinieblas. A ver, repita conmigo: tinieblas.
tinieblas. El reino de las tinieblas es gobernado por Satanás. Ahora, ¿cómo es que el diablo gobierna en las tinieblas, en la oscuridad? Mire lo que dice la Biblia. Vamos a leer en Judas. Es un pasaje. Judas es el libro que está antes de Apocalipsis. Dice la Biblia, la historia, versículo 6, de los ángeles caídos, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo, y repita conmigo, tinieblas, en prisiones eternas para el juicio del gran día. Y luego dice el versículo 13, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes, para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Esto está diciendo de los hombres que blasfeman contra las potestades superiores. Así que Satanás y los ángeles que le siguieron, los demonios, los espíritus malos, espíritus inmundos, ángeles caídos, cualquiera sea otro nombre sinónimo de ellos, seres espirituales de maldad, están bajo prisiones de oscuridad. Es decir, ellos ya no viven en la luz. Dios es luz. En Él no hay tinieblas. Entonces Satanás y todos los demonios, uno de sus castigos o consecuencias por desobedecer a Dios fue estar ahora en prisiones de oscuridad, en la oscuridad. Por eso es que usted puede escuchar que hay más actividad demoníaca en la noche que en el día. Por eso es que hacen ritos satánicos en la noche. Por eso es que van a cuevas donde hay oscuridad para hacer actividades satánicas. Así. Entonces, la Biblia dice que el diablo es el que tiene el reino de las tinieblas. Ahora, cuando hablamos de tinieblas, estamos diciendo ausencia de luz. Pero yo quisiera decir mucho más. Ausencia de Dios, porque Dios es luz. Y si es ausencia de Dios, entonces pudiera no solo ser tinieblas físicas, sino también tinieblas morales. Es decir, cuando alguien está cometiendo pecado o está encubriendo una mentira o algo que Dios no acepta, que no ha venido a la luz para que Dios lo apruebe o lo rechace, está en tinieblas, entonces el diablo gobierna. Por eso, amados, lo que quiero decir hoy es, primero, ya les mencioné así ejemplos, solo nombres de personas que tuvieron una experiencia maravillosa, personal, sobrenatural, íntima con Dios, pero fueron derrotados por Satanás. ¿Por qué? Porque en ellos hubo tinieblas. El diablo gobierna en las tinieblas. Es el príncipe de las tinieblas. Es el que tiene la potestad de las tinieblas. Y por eso dice Colosenses que Dios el Padre nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, su reino de luz, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Ahora,
Nosotros éramos prisioneros de oscuridad, estábamos en el reino de las tinieblas, Satanás gobierna las tinieblas. Pero hoy quiero ver cómo podemos llegar a ser vulnerables para que entonces Satanás tome ventaja como lo hizo con Pedro. Por eso Jesús dijo, estoy rogando al Padre para que tu fe no falte, porque el diablo ha pedido tu vida para zarandearla. Tenía el diablo derecho legal, pero le pidió permiso a Dios y Dios le dio permiso. Ahora, no puede hacer nada, es decir, Dios va a decir, bueno, pues ¿qué puedo hacer? En él hay tinieblas, en Pedro hay tinieblas, en Adán hay tinieblas, en David hay tinieblas, en Salomón hay tinieblas, en mis hijos aquí en la tierra, en esta comunidad hay tinieblas. ¿Qué puedo yo hacer? ¿Qué es? Yo quiero mencionar la primera cosa que a nosotros nos hace vulnerables al ataque de nuestro enemigo Satanás y que podemos llegar a ser derrotados es la desobediencia. Vamos a ver lo que dice San Lucas 11:35. Dice así: mira pues que no suceda que la luz que en ti hay sea tinieblas. Todo lo que no es de Dios, no está en la luz, es tinieblas. Y yo puedo decir que en términos muy generales, ¿qué fue lo que le pasó a Adán y a Eva? ¿Por qué fueron derrotados? Porque desobedecieron, dice la Biblia. ¿Y por qué desobedecieron? Primero, porque ellos no le creyeron a Dios. Y segundo, porque ellos pensaron, no creo, nosotros somos tan fuertes que no creo que podamos ser engañados. Entonces, la desobediencia, creo que la raíz de la desobediencia es la incredulidad, la autoconfianza, como al niño que le dice a su madre o su padre, haz esto, haz aquello, porque si no, regresando, arreglamos cuentas, hacemos cuentas. Él dice, no creo, no le va a creer. Y entonces, no creo, no creo que va a ser mi papá esto. Y la otra, yo creo que soy más inteligente que mis padres, no me van a encontrar haciendo eso. Entonces aquí vemos la desobediencia es tinieblas. Y a ver, vamos a ver lo que dice Proverbios capítulo 20, versículo 27. Lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, la cual, esa lámpara, escudriña lo más profundo del corazón. La lámpara de nuestra vida es nuestro espíritu. Y cuando el Espíritu Santo ilumina a nuestro espíritu, Dios a través de nuestro espíritu va haciéndonos ver cómo está nuestra vida. Es decir, nos hace conscientes de nuestra condición. Por eso tenemos que decirle, Espíritu Santo, muéstrame si hay tinieblas en mí. Porque si hay tinieblas en mí, el diablo tendrá ventaja, tendrá derecho legal para operar en mi vida y destruirme. ¿Qué cosas están en mí que yo no he traído a la luz? Dice la Biblia, si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado porque lo confesamos, porque venimos a la luz. Dice el libro de Proverbios, el que encubre sus pecados no prosperará. El que lo oculta, el que lo esconde, habla de mantenerlo en oscuridad, en tinieblas, de no traerlo a la luz. Cuando nosotros no confesamos el pecado, cuando nosotros, bueno, voy a decir una palabra a ver si me entienden, somos
insolentes hacia el pecado. Es decir, lo toleramos, lo minimizamos, lo justificamos, le cambiamos nombres, tal vez decimos, pues es que eso es mi carácter, así soy yo. Tú ya sabes que así soy yo. Es que, pues, todos tenemos alguna parte de nuestra naturaleza y pues así somos. Amados, cuando nosotros no confrontamos el pecado, así sea pequeño, y no lo aceptamos como pecado, entonces el diablo es cuando tiene ventaja contra nosotros. Satanás tiene acceso legal para operar y para morar en las tinieblas, porque Dios lo reservó a él y a los demás para estar en tinieblas. Entonces, cuando hay tinieblas, él está feliz y él puede operar en medio de las tinieblas y aún en el corazón de un hombre creyente, pero que tiene tinieblas. La desobediencia, la puedo decir de otra manera, es pecado. O sea, todo pecado es desobediencia, todo pecado. Por eso, amados, ¿quiere usted llegar a la meta? ¿Quiere usted caminar en esta tierra soportando y aún venciendo contra los embates de Satanás? Y en medio de la guerra espiritual que cada vez se hace más grande, ¿quiere usted tener victoria? Necesitamos ser obedientes. Y necesitamos primero reconocer si hay áreas en nuestra vida que no están alineadas a la voluntad de Dios. No podemos esperar, decir, es que soy nuevo en Cristo, es que tengo algunos meses, unos pocos años, pues todavía lo puedo dejar. Miren, yo batallé mucho porque en mi mente yo no entendía, yo decía, ya visitamos a una familia, la hemos discipulado, han tenido un toque de Dios en su corazón, Dios los ha sanado, en los tiempos de adoración Dios se ha manifestado en ellos. Es hermoso, yo he visto el crecimiento en sus vidas, pero pusieron un negocio, un restaurante y comenzaron a vender cerveza, bebidas embriagantes. Y dijeron, pues es que lo piden, pero pues nosotros no la tomamos, no nos emborrachamos, solamente lo vendemos porque es lo que piden. Es más, para que el negocio avance, tenemos que vender esto, no puede ser de otra manera. Y al principio vi que lo tenían adentro de la cocina y así como de manera secreta algunos, porque cuando se abrió ese restaurante, pues fuimos y la mayoría de los cristianos cada domingo, cada evento, pues iban. Entonces hay cristianos presentes. Así que pues alguien está pidiendo, oiga, ¿no tiene una cerveza, no tiene algo, o una bebida, o mezcal o algo? Sí, ahorita, espérenme, ya iban adentro. Pero después ya comencé a ver los refrigeradores a la vista. La verdad es que es triste decir, el diablo los zarandeó, pero la verdad, su fe faltó. En lugar de que la cáscara, el tamo del trigo se fuera en esa zarandeada, la verdad es que el trigo no tenía nada. Había tinieblas, áreas en la vida de ellos que no permitieron que Dios gobernara. ¿Qué áreas en nuestra vida todavía estamos tolerando? Y puede ser, hermanos, que la derrota no puede venir quizá al otro día. Pero dice la Biblia, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Porque el que se exalta
será humillado. Y cuanto más alto, con presunción, con altivez, con arrogancia, con autosuficiencia esté, más grande será la caída y la derrota. Hermanos, la desobediencia, Dios nos dice que debemos obedecer. El pueblo de Israel desobedeció. ¿Qué tan importante es la obediencia, amados? Obedecer. Otra área en la que el diablo puede encontrarnos vulnerable es el orgullo. Proverbios 16:18 dice: antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Nosotros nos hacemos vulnerables ante los ataques del diablo cuando hay en nuestro corazón orgullo. ¿Qué pasó con Adán y con Eva? Ellos se sintieron autosuficientes. Ellos dijeron: no, creo que nosotros somos más inteligentes que Dios. Dios dijo que no, pero yo creo que sí. Ellos pensaron que le iban a ganar a Dios. Quizá hay algunos así que piensen: no, a mí no me va a pasar. Dice la Biblia: no os engañéis. Dios no puede ser burlado, que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y no te engañes, Dios le dijo por medio de los profetas al pueblo de Israel, porque tu pecado te alcanzará. Y en una escritura dice: uno saldrá y se escapará del oso, pero se va a recargar en la pared y el áspid lo va a morder. Y, o sea, de todos modos, por donde se ande escapando, ahí va a encontrar la destrucción y la muerte, porque Dios lo va a permitir. Dios lo va a permitir, así como Dios permitió de Pedro. Pero la diferencia es que, vamos a ver, Pedro se arrepintió. Pero no quiero leer, pero usted lo puede encontrar en San Mateo capítulo 14, 22 al 33. Esta es la historia de Jesús caminando sobre el mar de Galilea. Jesús caminando, era ya la cuarta vigilia de la noche. 4 vigilias tiene la noche. La noche empieza de 6 de la tarde a 6 de la mañana, 12 horas. Y la cuarta vigilia, estamos hablando que era de las 3 de la mañana a las 6. Así que probablemente ya en ese momento de 3 en adelante de la madrugada, Jesús comenzó a caminar sobre las aguas del mar. Y los pescadores, incluyendo Pedro y los demás discípulos, pensaron que era un fantasma. Pero Jesús les dijo: no teman, soy yo. Así que Pedro no era miedoso, muy envalentonado, muy atrevido, muy sanguíneo, muy impulsivo. Señor, si eres tú, de veras si eres tú, manda que yo vaya hacia ti. Y Jesús le dijo: ven. Pedro comenzó a caminar sobre las aguas del mar de Galilea. Fue una experiencia hermosa, pero la Biblia dice que cuando vio las olas, eso lo deduzco yo, entonces él comenzó a hundirse. Y en lugar de ver a Jesús, comenzó a ver más las aguas, ver su condición, y se estaba hundiendo. Ahora, ¿Pedro sabía nadar? Yo creo que sí. Pero en ese momento su reacción fue: Señor, sálvame, me estoy hundiendo. Así que Jesús caminando sobre el mar, fíjense, dibujan a Jesús en la época medieval, lo dibujaban como un afeminado, unos bracitos, una carita, unas manitas afeminadas.
Jesús no era así. Levantó a Pedro, dice la Biblia, que le dijo: Pedro, ¿por qué dudaste, hombre? ¿Por qué dudaste, hombre? Poca fe. Había viento, dice, se calmó el viento, las olas. Aquí veo algo. Mire, quiero avanzar. Estábamos en San Lucas, capítulo 22. El contexto, cuando Jesús le dice a Pedro: hoy me vas a negar, les voy a decir cuál es el contexto. Dice el versículo 24. Hubo entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Pero Jesús les dijo: los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Porque ¿cuál es mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Bueno, así es en el mundo, el sistema humano. Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve, y soy el mayor. Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo pues os asigno un reino, como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. El contexto de por qué Jesús le dice: Simón, Simón, Satanás os ha pedido para zarandearos, para zarandearte. ¿Sabe por qué? Porque en él había orgullo. Quizá se le pudo haber puesto como nombre el camina sobre las aguas. Ahí viene el camino sobre las aguas. Este es el único que lo pudo lograr. ¿Quién más pudo haber logrado? En toda la historia yo no he encontrado, en la historia de la Biblia, probablemente sí, pero no lo menciona aquí la Biblia, que algún discípulo o algún apóstol, algún profeta hayan caminado sobre el agua. Él sí. Entonces, él pudiera haber dicho: yo soy grande, soy el mayor, caminé sobre las aguas, Jesús me mandó a pescar y le obedecí y pude ver su gloria. Cada vez que ora por los enfermos, me pide a mí, a Jacobo y a Juan. Eran tres: Pedro, Jacobo y Juan. Soy de los que están más cerca de Jesús. Entonces yo soy el mayor. Él abrió puertas. Pedro abrió puertas. Y creo que en él había presunción. En Pedro había orgullo. Había altivez. Pensando: yo solo puedo caminar sobre las aguas. Yo voy a defender a Jesús. Pero la verdad es que el gallo cantó y Pedro negó a Jesús. Ahora quiero que leamos una parte en Santiago capítulo 4, versículo 7. Dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Versículo 6. Él da mayor gracia, por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Versículo 10. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Humíllense delante de Dios. Amados, yo creo que en esta época en la que vivimos, no podemos decir soy cristiano solamente mencionando
En el nombre de Jesús. No. Necesitamos la vida de Cristo en nosotros. No es solamente decir alguna frase de victoria, pero nuestra vida no refleja el carácter de Cristo. Sí, creo que cuando decimos en el nombre de Jesús, es el inicio de nuestra victoria. Pero la victoria se va a consumar, se va a concretar cuando, dice la Biblia, seamos como Cristo. Cuando nuestra obediencia sea perfecta como Cristo. Cuando seamos como Cristo, entonces el diablo no va a ganar ventaja. Dice la Biblia, 2 de Corintios capítulo 10, que cuando nosotros derrotamos al diablo es cuando nuestra obediencia es perfecta. Amados, quiero cerrar con esta reflexión de la palabra de Dios. Debemos entonces, para ganar los embates de Satanás, porque estamos en una guerra todos los días, escúcheme bien, reconocer nuestra necesidad de Dios, nuestra condición. Debemos ser honestos. Hermanos, alguien dijo, ese abogadito que tenemos adentro de nosotros que nos defiende, no, es que no es así. No, es que él no dijo eso. No, es que ustedes lo interpretaron mal. No, es que, etcétera, etcétera. No, es que él no es tan malo. No, es que, pues él es así. Pues es que deben tolerarlo. Pues es que deben amarlo. Es que ya no lo critiquen. Es que ya déjenlo así. Ese abogadito que nos defiende debe morir. Tenemos que ser honestos, hermano. Ya es tiempo de quitar máscaras, apariencias. Decir, Dios, perdóname. Necesito venir ante ti. Dice la Biblia, confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros. No podemos ya decir, es que yo soy mejor que otro. No, necesitamos de Dios. Hermanos, escúcheme. El diablo está empecinado, está decidido en derrotar, y escúcheme bien, hasta los más grandes. Él va para la cabeza. Él quiere destruir al jefe de familia. Él quiere destruir al líder, al diácono, al pastor, al ministro de alabanza. Él quiere destruir tu vida. Escúchame bien. No pienses, como dice la Biblia, que tú no puedes ser tentado, que tú quizá no puedes ser derrotado. Al contrario, yo quiero decir, para terminar, dos cosas que le han hecho mucho daño al cristiano en cuanto a la guerra espiritual. Una es la ignorancia. Pensamos que todo es solamente, pues, con, no sé, mencionar una frase o es que la fe, yo creo en Dios. No. Dice la Biblia, el que piensa estar firme, mire que no caiga. La ignorancia. El diablo no es ignorante, es un pérfido. ¿Sabe qué es un pérfido? Es un astuto. Y está buscando cuál es el área vulnerable de su vida. ¿Y sabe cuál es? La que usted no ha entregado a Dios. La que usted no ha confesado. La que usted tolera. Cuando me pongo a orar y yo digo, Dios, perdóname, porque hay cosas que yo he hecho que no son de tu agrado. Pero luego hay cosas que yo no he hecho que tú me dices. Hermanos, necesitamos ser honestos. Necesitamos arrepentirnos. Necesitamos evitar defendernos. Y yo creo que la otra cosa es, hermanos, necesitamos depender más de Dios.
porque en nuestras propias fuerzas, escúcheme, no podemos. Así que el diablo no respeta títulos. El diablo no respeta sexo. El diablo no respeta edad. Escúcheme, el diablo está interesado en que usted fracase, en que usted sea derrotado. Que Dios no lo permita. Jesús oró, estoy orando por ti, Pedro, para que tu fe no falte. Y una vez confirmado, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Y me da mucho gusto, me siento muy contento porque Pedro se dio cuenta de lo que había hecho. Salió llorando amargamente, arrepentido. Y Dios lo restauró. Jesús lo perdonó. Jesús lo restauró. Jesús puede levantar nuestras vidas y restaurarnos, hermanos, pero qué terrible, porque el impacto, el daño colateral que causa nuestras derrotas espirituales muchas veces son irreparables. Dañamos a nuestros hijos, a nuestro cónyuge, a nuestros hermanos en la fe, el ministerio. Así que, hermanos, hoy quiero animarles. No vamos a apostatar de la fe. Jesús dijo, el amor de muchos se enfriará. Y quizá usted ha dicho, no, a mí no me va a pasar. O quizá algunos están pensando, no, yo estoy bien. Yo no he negado a Jesús, yo sigo a Cristo, pero su amor está tibio. No está ferviente, porque hemos sido indiferentes a la oración. Quizá empezamos, porque así pasa, hermanos. Empezamos nuestra vida cristiana con un grande fervor, pero al paso de los años solamente nos quedan los recuerdos y vivimos de los recuerdos del ayer. Cuando Dios me sanó hace 20 años, cuando vi su gloria hace 10 años, cuando Él me bautizó con el Espíritu Santo hace 40 años, cuando yo iba a las misiones hace 20 años, cuando Dios me tocó un día en un culto de oración y una velada hace 20 años. Es decir, mencionamos hace 20 años. Porque eso ya no es ahora. Los cultos de oración, las veladas de oración, los momentos de adoración, los momentos de búsqueda, de ayuno, cuando decíamos, voy a ayunar, voy a orar, voy a buscar a Dios. Eso fue años, porque ahora ya no está, porque nos hemos acostumbrado y pensamos que soy cristiano y por eso el diablo me tiene que respetar. Mi experiencia ahora vale mucho, pero no, hermanos. Necesitamos humillarnos delante de Dios. ¿Cuántos sienten en el corazón que sí es necesario humillarnos? Amén.